Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, senador Andrés Saldívar, senadores miembros de esta comisión, senadoras y senadores. Agradezco la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos macroeconómicos y financieros recientes, sus perspectivas y las implicancias para la política monetaria y financiera. Esta visión está contenida en detalle en el Informe de Política Monetaria IPOM de junio de 2016 y en el Informe de Estabilidad Financiera IEF del primer semestre de 2016. Durante los últimos meses, la economía ha evolucionado en línea con lo previsto en el IPOM de marzo. Por un lado, la inflación descendió hasta 4,2% anual en abril y las proyecciones del nuevo escenario base, que les daré a conocer en unos momentos, indican que retornará al rango de tolerancia en los próximos meses. Por el lado de la actividad, en el primer trimestre el PIB creció por sobre lo que habíamos proyectado en marzo. Sin embargo, las perspectivas para el año anticipan que la economía continuará creciendo por debajo de su potencial por algunos trimestres más. En lo externo, la coyuntura sigue marcada por las expectativas respecto de la trayectoria que seguirá la Reserva Federal para la normalización de su política monetaria y por los riesgos asociados al esfuerzo de las autoridades chinas por cumplir con sus objetivos de crecimiento. Durante gran parte del trimestre, la evaluación de los mercados sobre estos fenómenos se tradujo en condiciones financieras externas más holgadas que las de comienzos de año. No obstante, en lo más reciente, estas tendencias se han revertido en parte. De este modo, en el escenario base suponemos que los socios comerciales crecerán a tasas similares a la de 2015, pero que las condiciones de financiamiento externo serán más estrechas y el precio de las materias primas permanecerá bajo sus niveles de largo plazo. En este contexto, hemos mantenido la tasa de política monetaria en 3,5% y prevemos que dentro del horizonte de proyección serán necesarias alzas adicionales. Por cierto, esto será contingente a los efectos de la nueva información sobre la dinámica proyectada para la inflación. Así, si nuevos antecedentes dan cuenta de una inflación proyectada superior, será necesario una política monetaria más restrictiva, mientras que si la proyección baja, la política irá en la dirección inversa. De cualquier forma, la política monetaria ha mantenido un grado de expansividad relevante y lo seguirá manteniendo en el escenario que consideramos más probable. Permítame ahora darles a conocer nuestro escenario base y los principales riesgos que vemos en los informes que hoy les presentamos. Como mencioné en un comienzo, en los últimos meses, tanto la inflación total, IPC, como la subyacente, IPC-SAE, es decir, sin alimentos y energía, han evolucionado en línea con lo esperado. Por componentes del IPC-SAE, la inflación de bienes empezó a mostrar una expansión más moderada, con una variación anual que pasó desde valores en torno a 5% a fines de 2015 a 4,4% en el último registro. Esto responde, en parte importante, a que, más allá de sus significativos vaivenes, el tipo de cambio no ha mostrado un aumento comparable con el que se observó entre mediados de 2013 y el tercer trimestre de 2015. Por su lado, la inflación del componente de servicios del IPC-SAE también se ha desacelerado, aunque continúa en niveles cercanos a 5% anual, de la mano de la indexación de la inflación pasada y de los efectos de la depreciación. Se suma que las holguras permanecen acotadas y que el mercado del trabajo, si bien se ha deteriorado algo más rápido en lo más reciente, todavía muestra tasas de desempleo bajas y altas tasas de crecimiento de los salarios nominales. En el gráfico que está en pantalla se observan los distintos indicadores de inflación. Vemos que el IPC total es la línea roja, hoy día está en 4,2%, algo por arriba de nuestro rango de tolerancia. Y lo más importante en el último tiempo es que el IPC de bienes, que había presentado un aumento muy significativo en el último tiempo, que esta línea verde que está acá, y que de hecho detrás de ella estaba el aumento que habíamos tenido en el IPC, porque esto está muy influenciado por el tipo de cambio, gran parte de los bienes que se consumen son bienes importados. En lo más reciente ha tenido una leve disminución, lo que, de nuevo, tal como decía previamente, detrás de eso está la estabilización del tipo de cambio, al menos que no ha seguido aumentando a los niveles que aumentaba previamente, más allá de que, por cierto, tiene volatilidad esta variable. De este modo, en el escenario que consideramos más probable, la inflación anual del IPC entrará en el rango de tolerancia en el tercer trimestre de este año y descenderá a valores en torno a 3% en la primera mitad de 2017.
Ahí vemos las proyecciones tanto para la inflación en el panel de la izquierda, como la inflación subyacente sin alimentos, sin energía en el panel de la derecha. Vemos que ambas tienen una tendencia hacia la baja, entrarían luego en el rango de tolerancia, estarían bajo 4%, y hacia mediados del próximo año estarían en la meta, que es 3%. Como ustedes ven, las proyecciones que hacemos ahora, que es la línea roja, no son muy diferentes de las que teníamos en marzo de este año. Esta proyección considera como supuesto de trabajo que el tipo de cambio real fluctuará en torno a sus valores actuales durante el horizonte de proyección. Por lo pronto, el tipo de cambio real ha aumentado algo respecto de sus valores vigentes al cierre del IPOM anterior, ubicándose en torno a 97 en su medición 1986 es igual a 100. Ahí tenemos en azul el tipo de cambio real. Vemos que el promedio de los últimos 15 años, la línea verde, la línea naranja, el promedio de los últimos 20 años. Hoy día el tipo de cambio real, que acuérdense que se ajusta por la inflación externa y también por la inflación interna, está algo por arriba del promedio de sus últimos 15 años. Esto es al cierre estadístico de este IPOM. En los últimos 2 días hemos tenido alguna baja en el tipo de cambio. La convergencia de la inflación también se relaciona con brechas de actividad que se prevé continuarán ampliándose en lo venidero y con un mercado laboral que seguirá ajustándose durante el año, lo que debería contribuir especialmente a una reducción adicional, aunque moderada, de la inflación de servicios. Respecto de la actividad, los datos del primer trimestre dieron cuenta de un crecimiento del PIB y de la demanda superior a lo previsto en marzo. En ello incidió el mejor desempeño de la agricultura y en menor medida de la minería. Con todo, el panorama de crecimiento no cambia en lo sustancial. Esperamos que la economía continúe creciendo por debajo de su potencial por algunos trimestres más, afectada especialmente por el débil desempeño de los sectores más ligados a la inversión. De todos modos, resalta que el comercio minorista y los servicios personales han sido más resilientes, reflejo de un ajuste más gradual del consumo. En el escenario base de este IPOM, contemplamos un crecimiento del PIB entre 1,25 y 2% para este año y entre 2 y 3% para 2017. Esto supone que la economía retomará un crecimiento cercano a su potencial hacia fines del horizonte de proyección. Recordemos que el horizonte de proyección es 2 años. Finalmente, como supuesto de trabajo, se considera que la trayectoria del gasto público será coherente con la regla fiscal y con los anuncios del Gobierno de seguir una senda de consolidación presupuestaria. El proceso de normalización del crecimiento será lento. En particular, preocupa la evolución de la inversión, que en el escenario bases caerá por tercer año consecutivo. En efecto, para este año, diversos indicadores, entre los que destaca el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, los niveles de las importaciones de bienes de capital y la confianza empresarial, anticipan una caída adicional de la inversión. Se asume que el sector habitacional tendrá un desempeño acotado luego del elevado dinamismo que exhibió en 2015 y que la inversión pública tendrá una trayectoria acorde con los objetivos de consolidación fiscal. Con todo, hacia 2017 la inversión no minera retomará una expansión coherente con la recuperación del ritmo de crecimiento de la economía. En el gráfico en pantalla se observan las incidencias anuales en la formación bruta de capital fijo. Lo que está en rojo es la inversión minera y vemos que contribuyó en forma importante al crecimiento de la inversión total hasta el año 2013. Luego, en el 2014 y 2015, implicó una reducción significativa. La inversión minera cayó y, por lo tanto, afectó negativamente la inversión total. Aquí está la parte roja de estas columnas del 2014 y el 2015. Para el 2016 y 2017 seguimos estimando una caída de la inversión minera que afectará la inversión total, pero a diferencia en 2016, en 2017 la inversión no minera, que es lo que está en verde, más que compensará este efecto y tendremos un crecimiento en la inversión. Respecto de la cuenta corriente, prevemos que este año tendrá un déficit menor al proyectado en marzo y sin mayores cambios para 2017. En particular, la balanza comercial exhibió un mejor desempeño en el primer trimestre respecto a lo previsto en marzo, que se reflejó especialmente en los volúmenes de bienes exportados, mayormente de cobre y en los servicios ligados al turismo. Además, se prevé un menor crecimiento de las importaciones de bienes de capital, dado el ajuste en la inversión. Se suman revisiones en general al alza de los precios de las exportaciones no cobre.
El consumo, en tanto, mantiene crecimientos en torno a 2%. El detalle del escenario base para la economía nacional se muestra en la tabla 1, que es la que está en pantalla. Vemos que para este año tenemos un crecimiento entre 1,25 y 2%. En marzo el rango era entre 1,25 y 2,25. Si ustedes se recuerdan, a mediados del año pasado nosotros implementamos este nuevo cambio en el IPOME en que íbamos a ir gradualmente achicando el rango de crecimiento, y para este año y en junio se bajaba de 1 punto en marzo a 75 puntos base en junio, y lo que hicimos en esta proyección es recortar la parte de arriba del rango de proyección. Hoy día quedó en 1,25-2% para este año, y se mantiene el rango de proyección para el próximo año entre 2 y 3%. La demanda interna, en tanto, crecería 1% este año contra el 1,5% que estimábamos en marzo y 2,4% el próximo, comparado con el 2,6% que estimábamos en marzo. La formación bruta de capital fijo caería 2,4% este año, estimábamos en marzo que subiría 0,5%, y el próximo año sería muy parecido a lo que estimábamos en marzo, en torno a 1%. Las exportaciones serían algo más dinámicas este año, 1,3% contra 0,6% que estimábamos en marzo, mientras que el próximo año crecerían 2,1% contra 2,4% que estimábamos en marzo. Y también tendríamos, en el caso de las importaciones, por otra parte, una reducción mayor que la que estimábamos en marzo. La cuenta corriente tendría un déficit de 2,2% del producto. En marzo estimábamos 2,5% y el próximo año muy similar, 2,1% versus 2% que estimábamos en el IPOM pasado. En este contexto, esperamos que el mercado laboral continúe ajustándose en los próximos trimestres. En lo más reciente, el crecimiento anual del empleo asalariado disminuyó de manera significativa, situándose en 0,5% en el último trimestre móvil. La tasa de desempleo nacional se ha ajustado de manera más gradual, gracias al aumento del empleo por cuenta propia, con lo que sigue baja en términos históricos. A continuación, se observa en la lámina que está en pantalla algunas cifras del mercado laboral. Vemos que la tasa de desempleo ha aumentado, estas son las cifras del INE, ha aumentado algo en el último tiempo y ya está en 6,4%. Sigue siendo una tasa baja desde una perspectiva histórica. Por otra parte, el empleo asalariado, que es el empleo que consideramos normalmente el más formal, ha tenido en el último tiempo, más allá de una cierta reversión en el último mes, ha tenido una caída en su tasa de crecimiento significativa, una desaceleración, y hoy día está creciendo en 0,5%. Por regiones, en la zona norte del país, la tasa de desempleo ha aumentado con más fuerza en comparación con otras zonas. Las empresas entrevistadas en el informe de percepciones de negocios de mayo, publicación que el Banco Central da a conocer 4 veces al año, indican una mayor disponibilidad de mano de obra acompañada de menores pretensiones salariales. A estos antecedentes se suman los resultados de la encuesta de la Universidad de Chile de marzo, que también mostró un aumento en la tasa de desocupación del Gran Santiago, ubicándola en 9,4%, confirmando el debilitamiento del mercado laboral. La evolución del empleo y los salarios reales, los que han reducido su expansión anual en el último año, implican un menor crecimiento de la masa salarial, lo que, unido a las expectativas de hogares que siguen bajas, es coherente con un crecimiento positivo, aunque moderado, del consumo. Ahí tenemos la masa salarial en el gráfico que está en pantalla, los salarios en la parte verde, el empleo en la parte azul, y vemos que se ha ido desacelerando en el último tiempo por ambos componentes. Respecto del escenario externo, tal como lo mencioné, la evolución de los mercados financieros internacionales ha estado marcada por 2 fenómenos. Por una parte, el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, y por otra, el esfuerzo de las autoridades chinas por cumplir con sus objetivos de crecimiento y estabilidad financiera. Durante la primera parte del trimestre, el mercado asumió que la Reserva Federal actuaría con extrema gradualidad y que la autoridad china había encontrado la combinación de políticas que permitiría mantener el crecimiento en línea con sus objetivos. Esto permitió prolongar la calma de los mercados financieros que había comenzado al cierre del IPOM pasado. De esta forma, se propició el retorno de los flujos de capital al mundo emergente, con la consecuente recuperación de las bolsas, menores tasas de interés, caídas de los premios por riesgo, debilitamiento del dólar y mejoras en el precio de las materias primas. No obstante, las crecientes dudas sobre el estado del sistema financiero chino y la percepción de que el ajuste de la política monetaria en Estados Unidos se producirá pronto
elemento sobre el cual todavía hay incertidumbre. Recordemos que el viernes salieron datos sobre empleo en la economía norteamericana que no fueron favorables, han tendido a revertir estas trayectorias en las últimas semanas. Ellos han notado con especial fuerza en la depreciación de las monedas de las economías emergentes. Ahí vemos en el gráfico que está en continuación, en el panel de la izquierda, vemos cómo después de aumentar los flujos de capitales en el último tiempo más bien se han reducido hacia economías emergentes, y también vemos lo que ha sucedido con el tipo de cambio, que los tipos de cambio en distintas economías emergentes del mundo, América Latina, monedas comparables a la chilena, Chile y otras monedas de países productores de commodities, y vemos que después del IPOM pasado, en general, han tendido a aumentar estos tipos de cambio, han tendido a depreciarse estas monedas. En el escenario base, coherente con la volatilidad que hemos observado y con los riesgos inherentes al escenario externo, suponemos que en los trimestres venideros las condiciones financieras internacionales serán, en promedio, menos favorables que las observadas durante los últimos 2 meses. El crecimiento proyectado para el mundo y los socios comerciales es parecido al que consideramos en marzo, 3,2 y 3% para el promedio 2016-2017 respectivamente. Con todo, hay una revisión relevante en el crecimiento esperado en Estados Unidos, 1,9% en 2016 versus 2,3% en marzo. Ello considera la baja cifra de actividad en el primer trimestre, que se relacionó tanto con la caída de la inversión del sector energético como con la debilidad del sector externo. De todos modos, más allá de datos puntuales, los servicios y el mercado laboral dan cuenta de una senda de recuperación y en el escenario base la economía retomará mayores tasas de crecimiento en 2017. El escenario base también considera que la economía china será capaz de seguir adelante con su proceso de ajuste, sin comprometer significativamente sus tasas de crecimiento. Sin embargo, dicho proceso no estará exento de dificultades. En cuanto a los términos de intercambio, en 2016 volverán a disminuir, pero a una tasa algo menor que la esperada en el IPOM previo, especialmente por la evolución de los precios de exportaciones distintas de cobre. Considerando su trayectoria en los últimos meses, en el escenario base el precio del cobre promediará 2,15 y 2,25 dólares la libra en 2016 y 2017 respectivamente. En cuanto al petróleo, la proyección para el mismo bienio se eleva a 45 y 52 dólares el barril para el promedio Brent WTI. En el cuadro que está en pantalla se observan los supuestos del escenario base para 2016 y 2017. Vemos que los términos de intercambio caerían este año 3,9%, algo menos de lo que se esperaba que cayeran en el IPOM de marzo, que se esperaba que cayeran 4,2%. Y el próximo año se recuperarían, crecerían 0,1%, básicamente estarían estables. En marzo esperábamos una recuperación algo mayor de 0,7%. El PIB de los socios comerciales, muy similar, 2,9 y 2,8, y el próximo año 3,1 y 3,2, lo que teníamos en marzo y ahora. Donde hay diferencias significativas, básicamente, como lo mencionaba en Estados Unidos, que se reduce la proyección de crecimiento de 2,3 a 1,9 por un primer trimestre que estuvo peor que lo esperado. El próximo año se mantiene muy parecida en 2,3% versus un 2,4% que teníamos en marzo. En China, el crecimiento es muy similar al que teníamos en marzo y lo mismo que en la eurozona. En América Latina cae marginalmente este año y se recupera durante el próximo año. El precio del cobre, ya decíamos, tenemos 2,15 este año versus 2,20 que teníamos en marzo y 2,25 el próximo versus 2,30 que teníamos en marzo, es decir, una caída leve pero caída al fin y al cabo, mientras que el petróleo, que ha tenido una recuperación importante en las últimas semanas, en los últimos meses, también tenemos un aumento en la proyección de su precio tanto para este año como para el próximo. Respecto a la política monetaria, el escenario base que les he descrito utiliza como supuesto de trabajo que la trayectoria para la tasa de política monetaria, que es similar, como supuesto de trabajo, una trayectoria para la tasa de política monetaria que es similar a la que se deduce de los precios de los activos financieros disponibles al cierre estadístico de este informe de política monetaria. Ahí vemos cuál es la trayectoria de la tasa de política monetaria que está implícita en los precios de los activos financieros, es la línea azul. La línea morada es la que teníamos en marzo, por lo tanto la que tenemos hoy día está por abajo de la que teníamos en marzo, por lo tanto el ajuste de las tasas de interés sería más gradual que lo que teníamos en el IPOM previo, y en los precios de los activos financieros hoy día indican 2 alzas en el horizonte de proyección en los próximos 2 años,
una alrededor de fines de este año, otra durante el próximo año. Esto implica que la política monetaria continuará normalizándose dentro del horizonte de proyección, en línea con la evolución prevista para la economía en dicho horizonte, pero a una velocidad algo más pausada que la considerada en marzo. Bajo estos supuestos, la política monetaria seguirá impulsando la economía. Es importante destacar que la política monetaria ha mantenido un grado de expansividad relevante, ayudando a la economía a transitar por los cambios en el escenario macroeconómico de la mejor forma posible. De este modo, ha logrado acomodar una significativa depreciación del peso y su consiguiente efecto de la inflación sin poner en riesgo el ancla de mediano plazo de la política monetaria, que es las expectativas de inflación a 2 años. A diferencia de otras economías, hemos logrado sostener una política monetaria expansiva sin que las expectativas de inflación a 2 años se alejen de la meta. Eso se observa en el cuadro que está ahora en pantalla. En la lámina izquierda vemos la tasa de política monetaria de distintos países de América Latina, básicamente son los países de la Alianza del Pacífico, que son los que tienen en general las menores tasas de interés. Y vemos que Chile destaca entre ellos la línea roja por ser el país con la menor tasa de interés entre estos países, la menor tasa de interés de política monetaria. En el gráfico de la derecha se ve cuál es la desviación de la expectativa de inflación a 2 años respecto a la meta, es decir, cuánto está alejada esa expectativa a 2 años respecto a la meta. Y vemos que en el único país en que no hay ninguna diferencia entre ambas variables, es decir, que la expectativa a 2 años es exactamente igual a la meta, es en el caso de Chile, que ahí está en esa línea en 0. La diferencia es nula entre ambas variables. En el resto de los países, las expectativas superan a las metas en el horizonte de proyección en 2 años. La expansividad de la política monetaria es claramente visible en las tasas de interés de mercado. Por un lado, las tasas de largo plazo chilenas son bajas en una perspectiva histórica y también respecto a los niveles observados en otras economías. Lo mismo ocurre con las tasas de colocación que hoy se ubican bajo sus promedios históricos e incluso, en el caso de las hipotecarias, cerca o en sus mínimos históricos. Eso lo observamos en la lámina que está a continuación. En el panel de la izquierda vemos las tasas de los bonos del gobierno de 10 años plazo y vemos que Chile es el país que tiene por bastante las menores tasas de interés de 10 años en este caso, muy por abajo de los otros países que están ahí, Brasil, Colombia, Perú y México. No solo son las más bajas, sino que si ustedes observan ahí son las más estables. Esto dice relación con el esquema de política macroeconómica que tenemos en Chile, un esquema en el cual la variable de ajuste es el tipo de cambio. Entonces, en el tipo de cambio vemos algo más de volatilidad, pero en las tasas de interés vemos bastante estabilidad, como se aprecia en este gráfico. En el gráfico, o en el panel de la derecha, se observan las tasas de interés por tipo de colocación, vivienda, consumo y comercial, donde lo que está ahí como 100 es el promedio de los últimos 10 años. Y vemos que en el caso de todos estos créditos, comercial, vivienda y consumo, las tasas de interés están significativamente por abajo de sus promedios del último tiempo. Incluso en algunas, como el caso de las de vivienda, en o cerca de sus mínimos históricos, y ya por un tiempo bastante significativo. Las de consumo también están muy cerca de estos mínimos. Como siempre, la implementación de la política monetaria será contingente a los efectos de la nueva información sobre la dinámica proyectada para la inflación. Así, antecedentes en una u otra dirección provocarán los ajustes necesarios en la política monetaria. En el ámbito internacional, los riesgos son muy similares a los analizados en el IPOM de marzo. Sigue siendo crítica la trayectoria que decía tomar la Reserva Federal para continuar con su proceso de normalización de la política monetaria, en particular porque las expectativas de mercado continúan desalineadas respecto del escenario más probable anunciado por la propia Reserva Federal, especialmente a horizontes más largos. La situación de China constituye un riesgo por sus efectos sobre el crecimiento mundial y porque puede provocar nuevos episodios de volatilidad financiera. Desde América Latina también emanan riesgos importantes para Chile, tanto por su relevancia como socio comercial y destino de inversiones, como por su impacto sobre las condiciones financieras externas relevantes para el país. A los desafíos macroeconómicos se suman situaciones políticas complejas. En Brasil, los mercados reaccionaron favorablemente a los cambios en el escenario político, pero aún restan ajustes importantes. En Argentina destacó su retorno a los mercados financieros internacionales, aunque también enfrenta desafíos relevantes. Hay varios factores adicionales que podrían causar o intensificar nuevos episodios de volatilidad financiera.
entre ellos el referéndum en el Reino Unido para definir su permanencia en la Unión Europea y la realización de varios procesos electorales en el mundo, cuyos resultados podrían provocar un viraje hacia políticas más proteccionistas. Con todo, la consolidación del crecimiento económico en Europa y Estados Unidos podría contribuir a una mayor expansión de la actividad mundial. La posibilidad de que la trayectoria ascendente del precio del petróleo se prolongue o intensifique constituye un riesgo para el escenario base, tanto por su efecto de la inflación local y mundial como por sus implicancias sobre el crecimiento global. Sin embargo, también existen razones por las que el precio del crudo podría retroceder a niveles cercanos a los observados en los meses previos. De hecho, los inventarios siguen históricamente altos. En lo interno, aunque la inflación ha descendido en línea con lo esperado, el elevado nivel que ha mantenido ya por varios trimestres continúa siendo un riesgo relevante en el escenario base. En el corto plazo, su evolución sigue muy ligada a la del tipo de cambio y, por lo tanto, a los riesgos en el plano externo. En la actividad persisten los riesgos delineados en trimestres anteriores. La confianza se mantiene en terreno pesimista y el impulso externo que recibirá la economía chilena es inferior al de años previos. Resalta la evolución del mercado laboral en lo más reciente. Un escenario en que éste se deteriore con más fuerza o la economía mundial adquiera una configuración más adversa podría derivar en un crecimiento de la economía menor al previsto. Por el contrario, en la medida que el mercado laboral muestre menores ajustes y o se mantenga una relativa calma en el ámbito externo, es posible que el desempeño de la actividad sea más favorable que lo previsto. Esto podría expresarse en un mayor crecimiento del consumo y o en un desempeño más favorable de la inversión. Evaluados estos riesgos, estimamos que el balance de riesgos para la inflación y la actividad está equilibrado. En suma, el escenario macroeconómico es, en términos gruesos, similar al de marzo. La inflación retornará a niveles por debajo del 4% en los próximos meses y la actividad continuará mostrando un crecimiento acotado. La inversión, no obstante, tendrá un desempeño más negativo que el esperado previamente. El escenario externo sigue presentando riesgos y es probable que ocurran nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros. Permítanme ahora pasar a los temas que desarrollamos en nuestro informe de estabilidad financiera. En el informe de estabilidad financiera damos a conocer, en forma semestral, en junio y diciembre de cada año, los sucesos macroeconómicos y financieros recientes que podrían incidir en la estabilidad financiera de la economía chilena. En el ámbito externo, en el IEF, compartimos los mismos riesgos que acabo de describirles para el IPOM, en particular respecto a la política monetaria en Estados Unidos y la evolución de la economía china. En el IEF también damos cuenta de los riesgos que podría conllevar la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Añadimos que la banca en Europa ha enfrentado dificultades para resolver los problemas de cartera deteriorada, heredado de la crisis financiera, en un escenario de menores perspectivas de crecimiento mundial y de reacomodo de la industria bancaria global a los nuevos estándares regulatorios. En lo más reciente, este escenario se ha complicado por los desafíos que ha impuesto a la rentabilidad de los bancos la prevalencia de bajas tasas de interés, en algunos casos negativas. Otro riesgo a monitorear dentro de los próximos meses es la evolución de los precios de las materias primas y el posible impacto en los países exportadores de dichos productos. Si bien en lo más reciente estos precios han tendido a estabilizarse, se mantienen en niveles que comparados con los años inmediatamente anteriores son bajos y podrían comprometer los ingresos fiscales de algunas economías. En este contexto, distintas agencias clasificadoras de riesgo han ajustado a la baja las clasificaciones soberanas de países exportadores de petróleo y no se puede descartar revisiones de perspectivas para otros productores de materias primas, incluido Chile. Las noticias recientes en cuanto a que se mantiene nuestra clasificación son positivas, pero se debe recordar que esto es dinámico y que nunca debemos bajar la guardia. El riesgo existe y depende de nuestras propias políticas mitigarlo. En el plano interno, como le mencioné hace unos momentos, las tasas de interés locales se encuentran en niveles bajos para patrones históricos, coherentes con la política monetaria y con el ambiente financiero externo. De este modo, la tendencia a la baja de las tasas de largo plazo continúa incentivando la inversión en fondos mutuos de mediano y largo plazo, cuyo patrimonio ha alcanzado altos volúmenes. Así, ante una alza significativa de la tasa de interés de largo plazo, identificamos que se mantiene el riesgo de que estos agentes pudiesen ser un canal amplificador al liquidar abruptamente los activos de sus portafolios. En cuanto a la situación financiera de las empresas, diversos indicadores confirman
el cuadro de menor fortaleza escrito en IEF anteriores. Al primer trimestre de 2016, la relación deuda-PIB se mantiene en torno a 120%, nivel relativamente alto en relación a otras economías emergentes, aunque en el margen se ha estabilizado e incluso ha bajado levemente. En el gráfico en pantalla se ve la deuda corporativa. Vemos que entre el 2010 y 2011 estaba en niveles por abajo, en ese periodo niveles por abajo 100%, de hecho durante todo el periodo previo estuvo en niveles por abajo 100%. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado y hoy día se ubica en niveles en torno a 120%. Cabe destacar que en el margen tenemos una cierta estabilización e incluso alguna caída, lo que podría estar indicando disminuciones adicionales hacia adelante. También es importante destacar en este gráfico que básicamente el incremento de la deuda corporativa se explica por el aumento de la deuda externa, por la parte roja de esa columna. Si ustedes ven ahí, eso es lo que ha aumentado. La parte azul, que es la deuda interna, se ha mantenido relativamente estable durante todo este periodo. Y recuérdense que ese aumento de la deuda externa está también muy relacionado con dos elementos: aumentos asociados de deuda asociados a inversión extranjera directa y también el aumento del tipo de cambio. Los indicadores financieros de las firmas que reportan a la Superintendencia de Valores y Seguros no presentan cambios relevantes al cierre de 2015. Sin embargo, relativo a patrones históricos, se mantienen en un nivel de endeudamiento alto y una rentabilidad baja. No obstante, indicadores de descalce cambiario muestran que el riesgo del tipo de cambio se mantiene acotado. El riesgo de tipo de cambio se mantiene acotado. Ahí vemos en el gráfico que está en pantalla, por una parte el tipo de cambio que está en celeste y se mide en el eje de la derecha, cercano a los 700 pesos, un poco menos que eso, ¿cierto? Es lo más reciente. Y por otra parte, los descalces cambiarios que se miden en el eje a la izquierda como porcentaje de los activos, que están acá, y vemos que se mantienen muy acotados los descalces cambiarios. Y no solo eso, sino que en promedio están por el lado activo. En otras palabras, hay más activos en moneda extranjera que pasivos en moneda extranjera en promedio. Esto significa que una depreciación al promedio de las empresas le significa un efecto positivo desde el punto de vista de su balance. También cuando vemos por grupos de empresas, vemos que hay pocas empresas con descalces significativos. Recordemos que este es un elemento muy importante de estabilidad financiera y que muchas crisis se han producido en el pasado en Chile y en América Latina porque las empresas estaban descalzadas, es decir, tenían altos pasivos en moneda extranjera y una depreciación de la moneda las afectaba significativamente. El sector inmobiliario está pasando por un proceso de ajuste después de presentar un alto dinamismo en 2015. La venta de viviendas nuevas en Santiago mostró una significativa caída en el primer trimestre de 2016, explicada en gran medida por el fenómeno de adelantamiento de compras observado el año anterior. Eso lo vemos en el gráfico que está en pantalla. Vemos que el primer trimestre de este año hay una caída significativa respecto a los niveles que venía mostrando previamente, explicado por este fenómeno de adelantamiento producto del fin del beneficio del IVA a las viviendas. La caída respecto al trimestre, a igual trimestre del año anterior, es de un 40%. Parte importante de las ventas registradas en 2015 corresponde a promesas de compra de viviendas que se encuentran en etapa de construcción, cuyas entregas son esperadas principalmente para este y el próximo año. A todo esto, eso se ve también claramente en el gráfico que está ahí en pantalla, porque vemos que las viviendas que se vendieron, que estaban en estado terminado, se muestran en la parte verde de esa columna. Y el resto son viviendas que estaban en distintas etapas de terminación. En etapas de terminaciones o ventas en verde y ventas en blanco en otros casos. Y vemos que el aumento de vivienda que se vio todo el último tiempo, durante el año pasado, es básicamente explicado en una gran proporción por aumento de venta de viviendas en etapas distintas a terminación, y muchas de ellas venta de viviendas en blanco y en verde. Eso se sigue manteniendo. En este sentido, un riesgo para las empresas inmobiliarias es un eventual mayor desistimiento de tales promesas si el panorama cíclico se deteriora. En el sector oficinas, la tasa de vacancia está en torno a 10%, en tanto que los precios de los arriendos presentan una leve reducción al cierre de 2015. En este contexto, el índice de precios de viviendas nuevas para el Santiago, que calcula la Cámara Chilena de la Construcción, creció 6,8% real anual al primer trimestre de 2016. Esta cifra es levemente inferior al 7,2% que anotó en el tercer trimestre de 2015. Por su parte, en el tercer trimestre del año pasado, el índice de precios de viviendas nuevas y usadas que calculamos en el banco
creció en 9,4 y 9,7% real a nivel país y de la región metropolitana, respectivamente. El índice de precio de vivienda se observa en el gráfico que está en pantalla, más allá de que en algunos casos tenemos mediciones con relativo retraso. En general, no hemos visto hasta ahora, en promedio, una desaceleración significativa en materia de precios de vivienda. Por cierto que uno puede ver en sectores o en regiones esto, pero a nivel agregado se sigue observando dinamismo en esta materia. Por el lado de los hogares, su endeudamiento agregado, ración deuda-ingreso o RDI, continúa aumentando en un contexto de menor dinamismo de la actividad y el empleo. El RDI alcanzó 63% al cierre de 2015, explicado en gran parte por la mayor relevancia de la deuda hipotecaria, la cual continúa expandiéndose a tasas cercanas al 10% real anual. Por su parte, la carga financiera agregada se mantiene en 15% del ingreso disponible del sector. Ahí tenemos en pantalla los indicadores de endeudamiento de los hogares. La deuda total como porcentaje de ingreso disponible que se ve en el eje de la izquierda, esta medida aquí en la línea roja, y hoy día es algo más de 60% del ingreso disponible en la deuda de los hogares. Y ha seguido aumentando en forma gradual pero persistente. Por su parte, la carga de la deuda, el RCI, que se mide en el eje a la derecha, está en torno al 15% y se ha mantenido estable durante todo este último tiempo. Explicado en parte importante, por cierto, por tasas de interés que son bajas y también porque el aumento de la deuda total de los hogares se explica básicamente por el aumento de la deuda hipotecaria. Y la deuda hipotecaria tiene tasas de interés más bajas que la deuda de consumo. Si bien los indicadores de no pago para deudores de crédito de consumo bancario se mantienen bajos, en lo más reciente se observa un leve aumento para aquellas deudas de menores montos. En este ámbito surge el riesgo de que un mayor deterioro del mercado laboral podría dificultar la capacidad de pago de los hogares. Desarrollos en este frente deberán monitorearse con atención en los próximos trimestres. En cuanto a la actividad crediticia de la banca, esta evoluciona acorde con el estado cíclico de la economía. Las colocaciones comerciales mantienen un crecimiento real en línea con la menor demanda de crédito por parte de empresas en concordancia con la disminución en la inversión y con los resultados de la encuesta de crédito bancario. El crecimiento de los créditos de consumo se recuperó ligeramente y las colocaciones hipotecarias se mantienen creciendo a tasas elevadas en torno a 10% real anual. De este modo, el crédito bancario total crece a tasas del orden de 5% real anual. Por su parte, los indicadores agregados de no pago se mantienen estables, aun cuando se observa un leve deterioro en la cartera comercial. Tal como lo señalamos en el IEF previo, los niveles de capitalización de la banca local se han reducido en los últimos años. Al cierre de 2015, el índice de adecuación de capital, IAC, se ubicó en 12,6%. Si bien las capitalizaciones anunciadas y realizadas, muchas de ellas, y los cambios contables harán que el indicador se ubique levemente sobre el 13%, se observa una dinámica decreciente en los últimos 5 años. Lo anterior contrasta con la tendencia internacional, donde se ha verificado un aumento de la capitalización de los bancos en distintas jurisdicciones. Así, relativo a los países de la OECD, Chile se sitúa en la parte baja de la distribución de este indicador. Eso se observa en el gráfico que está en pantalla, donde observamos los indicadores de adecuación de capital, es decir, patrimonio efectivo dividido por activos ponderados por riesgo, para Chile y para una serie de países, básicamente países de la OECD, entre 2009 y 2016. Vemos que en el caso de los países de la OECD, la mediana, que es la línea roja, este va aumentando en los últimos años. Ese punto rojo va creciendo. Mientras que en el caso de Chile, que es el triángulo azul, se estabiliza y más bien se reduce en el último tiempo. Lo más relevante es que la brecha entre ambos, la brecha entre este punto rojo que está acá, que es la mediana de esos países, y el triángulo azul que está acá, que es el nivel para Chile, se agranda. Es decir, vamos en una dirección de menores niveles de capital. Incluso hoy día Chile está por abajo del percentil 25 de esta muestra de países. Aunque los niveles de capital actual son suficientes para absorber la materialización de un escenario de tensión severo, las holguras se han reducido. Si bien todos los bancos mantienen un IAC sobre el mínimo regulatorio de 8%, en el escenario de tensión, la fracción de los bancos que mantienen un IAC sobre 10% en dicho escenario
ha disminuido en los últimos años, representando en el actual ejercicio menos de la mitad de los activos del sistema. Eso se observa en el gráfico a continuación. Esto es el escenario estrés. Acuérdense que nosotros hacemos ejercicios de estrés en nuestros informes de estabilidad financiera. Y un escenario de estrés en el informe de estabilidad financiera, y quiero ser muy claro al respecto, no es lo mismo que un escenario de riesgo en el informe de política monetaria. Un escenario de estrés es un escenario de riesgo severo, amplificado, donde el crecimiento se cae 6 puntos porcentuales, o sea, pasamos a tener una recesión, y después se recupera muy lentamente, donde el tipo de cambio sube muy significativamente y las tasas de interés también. Es decir, se somete, como se hace en todas partes del mundo, digamos, a la banca a un escenario de estrés severo para ver cómo evolucionan sus indicadores. Y vemos que la banca se mantiene sobre el IAC regulatorio, que es de 8%, pero vemos que en el tiempo se ha ido reduciendo el porcentaje de los bancos, medido como activos del sistema, que mantendrían después de este escenario un IAC sobre 10%, y hoy día está en algo menos que 50%. Durante todos los años previos ese valor era en torno a 80% o más. Quisiera finalizar con algunas reflexiones. Durante los últimos meses, la evolución del escenario macroeconómico no ha mostrado mayores sorpresas, pero no por eso ha dejado de ser particularmente desafiante. La inflación ha descendido en línea con lo esperado, pero todavía se mantiene por sobre el rango de tolerancia. Nuestras proyecciones indican que retornará a dicho rango en algunos meses más, para luego seguir bajando hacia la meta de 3%. De darse este escenario, habremos cerrado un periodo relativamente largo en que la inflación se ha ubicado en o sobre 4%, y en el que el manejo de la política monetaria ha sido particularmente complejo, pues hemos debido lidiar con una significativa depreciación del peso y el consecuente aumento de los precios, y con el menor crecimiento de la economía. Con todo, se ha logrado que las expectativas de inflación en el horizonte de proyección permanezcan ancladas a la meta de 3%. En el corto plazo existen riesgos para la inflación que son evidentes y que, de concretarse, podrían retrasar nuevamente su convergencia. Como hemos mencionado en numerosas ocasiones, en el corto plazo la evolución del tipo de cambio es un determinante muy relevante para el comportamiento de la inflación, por lo que su evolución en este plazo se verá afectada si se concretan algunos de los principales riesgos externos que hemos identificado en nuestros informes. Una trayectoria para las tasas de fondos federales muy por sobre lo que espera el mercado y una desaceleración mayor de la economía china, con su consecuente efecto en el precio del cobre. El impacto a mediano plazo de estos fenómenos es más difícil de predecir y dependerá tanto de la persistencia de los movimientos cambiarios como de sus efectos sobre la actividad. Los efectos de mediano plazo son, sin lugar a dudas, más importantes para la política monetaria, ya que nuestro marco de política considera que desviaciones de corto plazo de la inflación son tolerables en la medida que la inflación proyectada a 2 años plazo no se desvíe de nuestro objetivo de 3%. Esta manera de proceder es la que nos permite mantener bien ancladas las expectativas de inflación y a la vez promover una política contracíclica en situaciones como la actual. Siendo lo anterior muy relevante, es evidente que el mayor desafío que hoy enfrenta nuestro país en el ámbito económico es el crecimiento. De acuerdo con nuestro escenario base, el próximo año cumpliremos 4 años con crecimiento promedio en torno a 2%, lo que, por cierto, no es satisfactorio. Sin embargo, dicho escenario base también contempla que hacia fines del año que viene el país crecerá a niveles cercanos a su potencial, el que estimamos se encuentra entre 3 y 3,5%. Esta trayectoria de crecimiento se basa en 3 premisas fundamentales. Por una parte, el impulso externo que hoy recibimos, si bien menor que lo que habíamos anticipado algunos años atrás, no es particularmente bajo. Ciertamente preferiríamos un mundo en que el precio del cobre estuviera más alto y China creciera a 2 dígitos, pero mirando hacia atrás, es claro que eso no era sostenible en el tiempo. Con todo, las cifras de crecimiento mundial que vemos hoy y que proyectamos para los próximos 2 años no son muy diferentes de lo que observamos en 2015. Los términos de intercambio deberían tender a estabilizarse a 2017, luego de bajar este año. Y las condiciones de financiamiento externo son buenas desde una perspectiva histórica. Por cierto, hay riesgos, pero estos siempre están presentes. En segundo lugar, desde un punto de vista macroeconómico, la economía se encuentra bien balanceada. Las cuentas externas están en orden, la posición fiscal es sólida, las expectativas de inflación permanecen bien ancladas y, más allá de la importancia de mitigar los riesgos identificados en el IEF, los mercados financieros locales están en condiciones de contribuir a esta recuperación. El tercer elemento es el retorno de la confianza. Sobre este punto, déjeme hacer una digresión.
No es un buen síntoma que un crecimiento de 3,5% suene hoy como una meta difícil de alcanzar. Hace solo un par de años creíamos que crecer entre 4,5 y 5% era posible. Después de todo, en los últimos 30 años, la economía chilena creció en promedio 5,2% anual. Por cierto, muchas cosas han pasado en los últimos 30 años que explican este fenómeno. Por una parte está la llamada convergencia en el crecimiento económico. Esto es, países que tienen un mayor ingreso per cápita crecen en promedio menos que países más pobres, ya que a los primeros, al tener más capital y estar más cerca de la frontera tecnológica, les resulta más difícil sostener tasas de crecimiento elevadas. Por ello, es natural que un país que ha alcanzado un nivel de desarrollo como el chileno crezca hoy menos que hace 30 años. Por otra parte, hay elementos más puntuales. Uno es el fin del boom del precio de las materias primas y de la inversión en minería. Otro es que el mundo tampoco es el que era durante dicho boom, y siendo una economía pequeña y abierta seremos tocados por eso. Todo eso afecta y es coherente con nuestra visión de rebajar el crecimiento tendencial a 3,5%. Pero ¿por qué nos ha costado tanto llegar a ese nivel de crecimiento? Hay dos elementos fundamentales relacionados entre sí en los cuales estamos al debe: la inversión y la productividad. Si no logramos mayores tasas de crecimiento de la inversión, será muy difícil que nuestras proyecciones de recuperación de la economía se cumplan. Y además, se verá un deterioro adicional en el mercado laboral. Evidentemente, el capital es un factor de producción importante y eso de por sí ya tiene un efecto significativo. Pero no solo eso. La inversión es esencial para que podamos mantener crecimiento de la productividad cercanos al 1% de los sectores no mineros, que es un elemento central de nuestra proyección de crecimiento tendencial. Sin inversión, la tecnología va quedando obsoleta y, algo muy importante, el tipo de shock que la economía chilena ha recibido en los últimos años requiere que reasignemos recursos desde sectores que fueron muy atractivos en el pasado a aquellos que ahora deben tirar el carro del crecimiento, especialmente el sector exportador no tradicional. Pero esta reasignación, que según otros estudios es una fuente importantísima de crecimiento de la productividad, solo se puede lograr si conjuntamente hay inversión en estos nuevos sectores. Así, ambos factores están claramente relacionados. La pregunta que todos debemos hacernos es si hemos hecho lo suficiente para promover ambos factores. Estimo que la agenda de productividad consensuada entre distintos agentes es un buen punto de partida que se debe profundizar y llevar adelante. Pero también debemos considerar que la menor confianza que exhibe hoy el país, más allá de sus causas específicas, es un freno a la inversión. Recordemos que nuestro escenario base considera una recuperación de dichas confianzas. En cuanto a la política monetaria, esta ha hecho su parte. Las tasas de interés hoy son de las más bajas de la historia y seguirán siendo expansivas por el resto del horizonte de proyección. La política monetaria puede ayudar a suavizar el ciclo económico y en eso hemos estado empeñados y creemos haber sido exitosos. Sin embargo, las fuentes de crecimiento a largo plazo de los países están en otros ámbitos que evidentemente están más allá del alcance de la política monetaria. Lo importante es que logremos entender, consensuar e implementar lo que necesitamos para dar el salto hacia un país desarrollado y más justo. No debemos olvidar que nuestra región ya ha tenido experiencias fallidas al respecto. Países que tenían las condiciones para convertirse en economías desarrolladas no lo lograron, sino más bien se estancaron justo en ese momento clave. Chile está hoy en una posición expectante. Es nuestro deber ser exitosos y dar el salto que nos falta. Del lado del Banco Central, en lo que respecta a la política monetaria y a nuestro rol como regulador financiero, seguiremos trabajando para cumplir los objetivos que se nos han encomendado, mantener precios estables y velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Muchas gracias.